Bueno, me escucharon en parte del principio de la presentación de Jean-Luc Vicent, cómo encarar la nueva pandemia, ¿no? Y esto es que había disminuido la tasa de mortalidad, y esto significa que se ha aprendido en el tratamiento. Estaba cercana al 4,5 al 5 y en este momento está entre el 2,5 y 2,6, y esto es muy importante. Vuelvo un poquitito por lo de Rabinovich, que es del CONICET de Argentina, presentaron en New England los aportes que ha hecho en las distintas provincias en la pandemia, y este que es uno de los más importantes, el aporte de Entre Ríos en las guías de plasma, en los protocolos de plasma, del cual participamos con el hospital y con el sanatorio, y en la producción de suero equino, en la cual pretendemos participar del nuevo trabajo. Estos son, para entender, tantas opciones terapéuticas con más de 2.000 ensayos, tanto en chicos, en adultos o en pacientes mayores. A pesar de eso, se busca evidencia y solamente se ha encontrado evidencia en el tema de los corticoides. Entonces, todo lo que vamos a hablar son desarrollos que tienen mayor o menor evidencia, pero no una evidencia que nos permita tener la tranquilidad absoluta que lo que estamos haciendo está bien. En principio, la detección de pacientes asintomáticos, COVID leve, moderado, severo o crítico es fundamental para ver la conducta. Este mes se publicó en Sobrevivir a la sepsis de la Asociación Mundial de Terapia Intensiva, la guía, donde todos la pueden encontrar, está en inglés y está en castellano, dentro de las cuales fueron 15 países con 44 especialistas que ordenaron esta guía, que esta parte está en inglés y pido disculpas, pero que importante, quería asentar en este punto, la misma Sociedad Mundial de Terapia Intensiva recomiendan el uso de oxigenoterapia de acuerdo a los pacientes que tienen menos de 92 de saturación aérea ambiental, distintos tipos de abordaje de oxigenoterapia, fundamentalmente alto flujo o eventualmente ventilación no invasiva, antes de entubar el paciente y la asistencia mecánica, y el uso de prono de 12 a 16 horas. Esto también fue expresado por la Asociación Mundial, las medidas de COVID. Esto nosotros lo habíamos presentado en los webinars anteriores. Fíjense que es bastante parecido: la identificación precoz, el tratamiento de sostén, la administración de dexametasona, la administración de plasma, y vamos a describir cada uno de ellos. En principio se decía la intubación precoz, y esto no estaría indicada en la actualidad porque el 50% de los pacientes, si hacemos bien estas indicaciones, no sería necesario, y máximo que la asistencia mecánica respiratoria sigue con alta mortalidad en nuestro país, cercana al 45%, y en algunas zonas cercana al 70 al 80%. Hay una publicación brasilera interesante del mes pasado, que en el norte de Brasil la mortalidad estaba cercana al 70 al 80, y en el sur de Brasil cercana al 30 al 40. El último punto, ya vamos a hablar sobre antivirales, inmunomoduladores y ibuprofeno y ivermectina, que es lo que ha ocurrido en este periodo. Pero se interpretó de manera equivocada y se buscó la droga mágica, y quizás era cómo íbamos a atender los pacientes. La identificación del precoz del proceso de hipoxia, el aumento del trabajo respiratorio y el agravamiento de la autoinjuria pulmonar es lo que debíamos evitar, tratando de identificar el paciente que podría evolucionar de esta manera. Todo este mecanismo de autoinjuria, evolución de lesión, podría evitarse, y podría evitarse identificando al paciente con pronovigil precoz y una oxigenoterapia adecuada. A pesar de esto, vamos a ver que las distintas sociedades y los ministerios no han acompañado estas decisiones, que a nivel internacional han tenido una demostración, no digo evidencia, pero una demostración muy importante. El pronovigil precoz, que ya vamos a desarrollarlo, parecería ser el tratamiento adecuado en neumonía moderada, severa y crítica. Es una maniobra de fácil realización, la vamos a describir. Cuanto más precoz es mejor. Por supuesto que vamos a ver la dosis de esto, y esto disminuiría entre el 40 y el 50% la posibilidad de intubar y la asistencia mecánica. El alto flujo de oxígeno también es ayudante a esto, disminuyendo la posibilidad de intubación, y no aumentaría el riesgo de resolización. Vamos a tener literatura que avala esto. El conjunto de las dos medidas estarían ayudando a disminuir la autoinjuria. No están indicadas ni por los ministerios ni por las sociedades, y ambos serían muy importantes y no tienen costo. ¿Cuál es el protocolo actual que tenemos?
La identificación precoz en COVID-19 leve, moderado, severo y crítico es fundamental. La identificación de PCR, el aislamiento y la oxigenoterapia adecuada, el protocolo de Oxford con dexametasona, el pronovigil precoz, el plasma de paciente convaleciente, que lo seguimos haciendo y ya vamos a ver los pros y los contras, el alto flujo de oxígeno, el BNI, fundamentalmente el GEDME que describieron los chicos de Chajarí ayer, la asistencia ventilatoria mecánica y cómo lo ventilamos, y los nuevos tratamientos potenciales para la última fase. La estratificación de riesgo, que la podemos hacer de diferentes maneras, inclusive con escalas, que están las dos aquí, pero fundamentalmente observando al paciente. Esta es la definición de sobrevivir a la sepsis para identificar estos pacientes que tienen COVID severo, pacientes que saturan menos del 90% en aire ambiental y que tienen más de 30 de frecuencia respiratoria. El crítico es aquel paciente que tiene distrés y que va próximamente a una falla ventilatoria progresiva, el que está acompañado de insuficiencia de infecciones, insuficiencia con complicación de múltiples órganos, o aquel paciente que tiene falla con shock. Este es el primer paciente que tuvimos el día 28, hace un año exactamente, en el sanatorio, y venía con diagnóstico de infección urinaria, con una radiografía que nos llamó la atención. El paciente lo único que había hecho es dolor abdominal y fiebre, y nosotros tratamos de identificar radiológica y tomográficamente, comparamos con tomografías chinas, y este trabajo que correlaciona los pacientes con PCR y tomografía, opacidad en vidrio esmerilado, pavimento loco, consolidaciones parciales o consolidaciones difusas, y comparamos, hicimos justamente patrones tomográficos para identificar estos pacientes lo más precozmente posible, y nos sirvió, además de estratificar, determinar el riesgo que corría. El primer punto, entonces, estratificación y determinar aquel paciente que tiene una neumonía leve, una neumonía moderada, severa y crítica. Diferenciar bien la severa de la crítica. La oxigenoterapia, sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. La bigotera es un sistema de bajo flujo, con un flujo máximo de 5 o 6 litros. La tolerancia es relativa del humidificador de burbuja y tiene una FiO2 en la cual podemos llegar, dependiendo de la frecuencia respiratoria y del volumen TIDA, al 40% y quizás al 50%. La máscara de reservorio vamos a llegar al 70%, tenemos de no reinhalación o de reinhalación. Siempre es importante que la bolsa esté bien infladita, y el alto flujo de válvulas, oxigenoterapia de alto flujo, que superan la demanda ventilatoria del paciente, con una FiO2 más estable y conocida, pudiendo llegar, de acuerdo a los litros que pongamos, con concentraciones hasta el 50%. Distinto, máscara de alto flujo a cánula de alto flujo, que es a lo que nos vamos a referir, con un aire tibio y húmedo, con una FiO2 conocida, que podemos llegar hasta 80%, con niveles de PIB que van a llevar solamente al 5 o al 6%, y esto es lo que va a disminuir verdaderamente el trabajo ventilatorio. Esto es lo que va a diferenciar a la izquierda y a la derecha, van a ver la de la derecha, es una máscara de administración de oxígeno con máscara de alto flujo, y a la izquierda es la cánula de alto flujo, y es lo más importante, teniendo una temperatura, una presión adecuada y una humedad adecuada, como homogeneiza la administración de oxígeno a nivel de todo el pulmón. Distintos tipos de máscaras, como vemos aquí, importante identificar el número de la máscara correspondiente para las características del paciente. La idea es el alto flujo inicial lo antes posible, con una FiO2 en principio de 0,6 para tener una saturación de 92. No es necesario tener 98 y 99. Es más, la Sociedad de Terapia Intensiva dice que es contraproducente, con un flujo que, dependiendo del trabajo ventilatorio, que es observando al paciente, viendo el movimiento de los intercostales y supraclaviculares y la eventual respiración paradojal abdominal, empezar con 40 o 50 litros. Mantenerlo entre 24 y 48, dependiendo de la evolución del paciente. Hemos tenido pacientes más de 7 días, y el monitoreo de su capacidad ventilatoria. Por supuesto que lo primero que vamos a hacer es ir aumentando el oxígeno y el alto flujo, y después disminuyendo primero la administración de oxígeno y posteriormente el alto flujo, hasta llegar a una FiO2 de 0,5 y a un flujo entre 30 y 35 litros, estando ya en condiciones de utilizar máscara de reservorio
o eventual nariguera. Pero fíjense esto, la mayoría de los pacientes de Estados Unidos, España, Canadá, Alemania, Australia, autorizan el alto flujo y, sin embargo, Argentina y la Sociedad de Terapia Intensiva no se han expedido sobre la misma. Los autores concluyen que el alto flujo no aumentó el riesgo de dispersión en aerosol, que era el temor que se tenía, para lo cual hay bibliografía que apoya esto. Por supuesto que la oxigenoterapia adecuada, el Pronavigil y el decúbito lateral vigil, es lo que de alguna manera nos va a permitir disminuir el trabajo ventilatorio. El trabajo ventilatorio es lo que va a llevar al PECILI, que es la autoinjuria. El soporte inspiratorio no frena este mecanismo. Lo ponemos en el respirador y esto va a continuar, pero el prono y el alto flujo va a disminuir el espacio muerto y va a disminuir el trabajo ventilatorio. Estos pacientes, con un protocolo de alto flujo y con un protocolo de prono, van a permitir disminuir el trabajo ventilatorio y posiblemente disminuir la evolución desde estas lesiones que están en forma aislada hasta lesiones consolidadas, que es cuando se produce la verdadera insuficiencia respiratoria. En la parte de abajo ven el ROX, que esto relaciona la FiO2 administrada, la saturación y la frecuencia, entendiendo que los pacientes deben tener más de 4.8 y que están graves y posiblemente con posibilidad de ser ventilados debajo de 2.8. El Pronavigil ha demostrado aumentar la oxigenación al ser realizada con la cooperación del paciente lo más precozmente posible, manteniendo su vía aérea fisiológica. Sumado esto a la instalación de alto flujo, el prono lo podemos hacer con máscara de reservorio común, pero sumado al alto flujo, mejora y homogeneiza la administración de oxígeno del paciente, disminuyendo la posibilidad de intubación y de asistencia mecánica. Mejora la relación BQ, disminuye la presión pleural, aumenta la ventilación en zonas dependientes, aumenta la capacidad residual, funcional, distribución del flujo sanguíneo y mejora la movilización de secreciones. Este es un trabajo en el cual la tolerancia del prono llegó al 84% y nos lleva a que tenemos que organizarnos para esto. Ana había presentado esto con la cadena de supervivencia que hacemos en la reanimación para tener una cadena de pronación, identificación del paciente ya en la guardia o en pacientes que necesitan ser trasladados para estudio. Evitar que el paciente llegue a la ventilación mecánica y el daño secundario es uno de los objetivos. El Pronavigil mejora la oxigenación, disminuye el trabajo respiratorio, disminuye la autoinjuria, mejora el drenaje de secreciones y disminuye la necesidad de ventilación mecánica. ¿Qué debemos observar? El uso de musculatura accesoria es fundamental que lo miremos al paciente y que veamos que no tiene músculos accesorios que están trabajando en forma inadecuada y que no tiene respiración paradojal, que no transpira, que no tiene activación del sistema simpático, que no tiene alteración de conciencia y que no necesita sedación y nos permite seguir las órdenes que le vamos dando. Es la hora de oro y esto comienza desde el mismo momento que el paciente llega a la guardia. Este es el estudio de prono de Guerin que nos permitió trasladar lo que era prono en pacientes asistidos en distrés respiratorio con ventilación mecánica a lo que es Pronavigil, para lo cual tenemos, por un lado, la tolerancia del paciente, que el paciente lo sepa, qué es lo que va a ocurrir, y la familiarización con el equipo de salud. Esto tiene que estar programado como progresivamente se ha ido haciendo en muchas de las salas de Entre Ríos. Los criterios de inclusión son los requerimientos de oxígeno mayor con una cánula nasal del 28% y una saturación que de alguna manera nos llega a 93-94, una frecuencia respiratoria que no baja de 25, entre 25 y 30, un aumento del trabajo ventilatorio y permitir que el paciente coopere con nuestras indicaciones. Ojo con los criterios de exclusión, que si el paciente de alguna manera tiene una frecuencia respiratoria entre 35 y 40, que tiene alteración del estado de conciencia, hay inestabilidad hemodinámica o hay lesión previa que impida su realización, esto no se va a hacer. Tenemos que estar al lado del paciente y monitorizarlo, en principio durante la primera hora, cada 15 minutos y después está bien que se realicen los controles cada 2 o 4 horas. Los criterios de éxito, una disminución del trabajo ventilatorio, una disminución del 20% de la frecuencia cardíaca, una disminución y estabilización de la presión arterial y un aumento del 20% de la PAFI. Ojo que esto tenemos que estar observando, que no haya un fracaso por aumento del trabajo respiratorio, por deterioro hemodinámico, porque no tolere la posición, porque altere la conciencia
o porque veamos que va bajando la saturación y que se acerque de un ROX de 4.8 a 2.8. Por supuesto que nosotros vamos a acomodar el prono en distintas posiciones para tenerlo al paciente lo más cómodo posible, intentando de que por lo menos esté 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde y 8 horas por la noche. Esta guía es de Intensive Care Society, que determina un tiempo menor para tener mayor tolerancia. 30 minutos cada 2 horas en distintas posiciones, hacia abajo, laterales, para tratar de cumplir con el tiempo. Pero nosotros hemos trabajado mucho mejor haciendo entender al paciente que debe mantenerse en posición prono. El team prono es fundamental, manejado por los enfermeros, por los kinesiólogos, por los médicos, y que de alguna manera todos sepan cómo actuar. 16 horas por día durante 7 días, y por más que el paciente esté mejor, es bueno que continúe para mejorar esta relación ventilación-perfusión. Es muy importante que nosotros le expliquemos bien al paciente, y este material es que le podemos entregar, y esto lo pueden llegar a tener, para que el paciente sepa que toda su área dependiente va a mejorar, no solamente por la relación ventilación-perfusión del pulmón, sino también por la posición del corazón, y también la información hacia la familia. ¿Cuándo vamos a levantar el prono? Frente a la mejoría del paciente, frente a la mejoría de la FiO2, y cuando el paciente se sienta mejor, explicarle que debe continuar con prono. La comodidad del paciente es fundamental, vamos a tener distintas posiciones, recordar que debe estar entre la embura invertida con la posición hacia arriba, en la parte anterior, y por supuesto, insistimos en el control inicial, los 15 a 30 minutos, cada 15 o 30 minutos durante las primeras horas, no solamente por la posición, sino la posición de la cánula. Es fundamental lograr adherencia, apoyar al paciente y que se sienta contenido por nosotros. En este otro trabajo, el prono se mantuvo durante 63 horas, por lo menos 3 horas. Pero recordemos que de todos los trabajos, los que se acercan a 12, a 16 horas, son los que han tenido mejor éxito. Este es nuestro sistema que tenemos de PronoVigil, hecho por las ingenieras, que nos permite la posición adecuada del paciente. ¿Y por qué prono y alto flujo? Porque potencian la mejoría de la oxigenación con una mejoría de la relación ventilación-perfusión y disminución del trabajo respiratorio. Y esto hace que disminuya la posibilidad de intubación y de asistencia mecánica. Este es el algoritmo que lo pueden llegar a tener del sanatorio, donde el paciente se identifica, se le explica el prono, se lo controla y se determina la indicación y las contraindicaciones que lo pueden tener para llevarlo adelante ustedes. El apoyo emocional fundamentalmente va a recaer sobre cuánto estemos al lado del paciente explicándole qué es lo que ocurre y qué es lo que lo va a mejorar realmente. El segundo punto es los corticoides, y este es el protocolo de Oxford, en la cual es lo que ha tenido una evidencia marcada y que ha disminuido la posibilidad de mortalidad y de morbilidad en los pacientes realizando 6 miligramos de dexametasona por vía oral o 4 miligramos cada 12 horas por vía endovenosa durante un periodo de 10 días comenzado a partir de la aparición de los síntomas en pacientes que tienen neumonía moderada, severa o crítica. Este es el trabajo Recovery que fue publicado en el New England y que fue hecho y presentado con una disminución de mortalidad del 41%, una disminución en los que requirieron ventilación, en los que requirieron oxígeno del 25% y en los que no recibieron oxigenoterapia del 13%, pero está indicado exclusivamente en aquellos que necesitan oxígeno, que necesitan prono, que necesitan asistencia ventilatoria mecánica. Nosotros ingresamos ya en el mes de mayo con la administración de plasma de pacientes convalecientes, con la presunción de que podíamos aportar un nivel de anticuerpos para mejorar el pronóstico. Esto no ha podido ser de alguna manera convalidado, pero sí no hay una evaluación estadísticamente significativa, pero parecería llevar en algunos trabajos a una reducción de mortalidad y a una disminución del uso de ventilación. Hay diferentes trabajos. Estos son todos los trabajos que se están llevando adelante en la Argentina y que son muchos, y este es el trabajo presentado
por Bill Gates en el New England, donde hay una mejoría en los pacientes que realizan durante los 3 a 5 primeros días. Esta es la presentación de Elisa Estensoro de La Plata, en la cual no tuvo grupo control y no sabemos el grado de mejoría, pero sí la adecuada tolerancia. Y este es el plasma R realizado por el Hospital Italiano, el cual lamentablemente no produjo beneficio clínico. Y este es el trabajo más importante que se va llevando adelante por la Clínica Mayo de Estados Unidos, con 20.000 pacientes que determinó que era seguro, pero todavía no tenemos la segunda parte sobre efectividad. Y este es el protocolo nuestro que participamos juntos con el CEMIC. ¿Qué se sabe de la anticoagulación? Que debemos realizar tromboprofilaxis porque el 8% de los pacientes fuera de terapia realizan tromboembolia y el 19% de los pacientes en UTI, que debemos realizar tromboprofilaxis en menores de 70 kilos con 40 miligramos de Y, mayores con 60, y que si tienen más de 1000 del dímero D, debemos realizarlo cada 12 horas. Esto es, de alguna manera, lo que nos ayudó de la Universidad Católica de Chile para el trabajo conjunto de alto flujo y de prono, y determina que la implementación de una estrategia de manejo inicial de la insuficiencia respiratoria aguda basada en estos conceptos, empleando estas intervenciones, pueden tener un impacto muy favorable en reducir el número de pacientes que requieren admisión a cuidados críticos y ventilación mecánica. Y esta es la demostración que el aumento del trabajo respiratorio es el que va a llevar a la autoinjuria de Guillermo Bujedo, y que el prono y que el alto flujo disminuyen esta autoinjuria. Y la bioseguridad se ha demostrado fundamentalmente por los trabajos de Scott Leonard, en la cual no ha aumentado, utilizado con una adecuada prevención, con máscara quirúrgica, no ha aumentado el riesgo en el personal de salud. Además, se ha observado que la cánula de alto flujo reduce la tasa de intubación y mejora el pronóstico clínico. Y en la última parte del trabajo demostró que la dispersión de partículas de alto flujo disminuye significativamente al utilizarla el paciente con una mascarilla. Hay que colocarla en forma adecuada, la programación adecuada o el uso de helmet. La Asociación Mundial de Terapia Intensiva dice que la ventilación no invasiva para utilizar en COVID preferentemente debe ser con casco. Esto es la Asociación de Medicina Respiratoria, que también expresa lo mismo, y esto nos da seguridad para su uso, y la campaña de sobrevivir a la sepsis, la oxigenoterapia y el oxígeno alto flujo fueron considerados procedimientos que no produjeron diferencia estadísticamente significativa en el riesgo de transmisión en el personal de salud. Y este es un trabajo interesante de la Medical Journal, donde antes y después del alto flujo no demostró un aumento de contagio del personal. Fíjense que la máscara de alto flujo hecha en forma adecuada está en la menor dispersión, inclusive mucho menor que una nariguera o que una máscara simple. Y esto es para demostrar que los pacientes desde la guardia, si van a realizar tomografía para determinar la estratificación del paciente, deberían hacerse en prono y de esta manera, aunque sea una tomografía. La asistencia mecánica respiratoria determina que primero tenemos que identificar cuando entubamos un paciente si es de tipo L o tipo H. Y esto se determina a través de la compliance del paciente y la presión plató. Es decir, un pulmón que permite el ingreso del aire sin aumento de resistencia, o aquel que ya lo tiene como un verdadero distrés. ¿Y por qué? Este tipo L o el tipo H se van a manejar de manera diferente. El tipo L, que coincide con una complacencia adecuada, por encima de 30, 35, 40, va a manejarse con más de 6 mililitros por kilogramo, 6 a 7 mililitros por kilogramo, permitiendo un aporte mayor, con una PIB baja de 8 a 10 y generalmente con una frecuencia baja. El tipo H va a utilizar 5 a 6 mililitros, bien como ventilación protectiva, con una plató bien controlada hasta 30, generalmente con una frecuencia mayor. Esto es interesante porque el manejo inadecuado de la asistencia mecánica está directamente relacionada con la mortalidad, y este trabajo, presentado el mes pasado en Brasil, determinó que la parte norte de Brasil tenía alta mortalidad y llegaba hasta el 80%, en cambio la parte sur estaba en el 45%, y esto hacía fundamentalmente al trabajo de las unidades. Formar equipos de trabajo es fundamental, esto tanto en el hospital como en el sanatorio, formar team que sepan rápidamente qué es lo que tienen que hacer, cómo colocar a los pacientes en las distintas posiciones, y los tratamientos potenciales como última parte. Hidroxicloroquina no lo utilizamos porque no demostró ningún beneficio.
acitromicina más hidroxicloroquina, al contrario, por los trastornos cardiovasculares demostró mayor mortalidad. Al principio nosotros empezamos a tratar tratando de ver si podíamos realizar antivirales específicos que se utilizan en otras patologías como lopinavir, ritonavir, y esto demostró que no tenía ningún beneficio. Remdesivir sí fue autorizada y aprobada por la FDA, pero no está en Argentina, con una disminución de la mortalidad. Y el ibuprofeno inhalado, tanto la Sociedad de Terapia Intensiva como la Sociedad de Infectología se han expedido solamente para uso compasivo y en trabajos estrictamente de investigación. La ivermectina, de la Organización Panamericana de la Salud, la evidencia es muy baja en lo que respecta a la certeza y los efectos son inciertos. Esto es con respecto a el documento de la SADI, en la cual habría producido mayor eliminación del virus, pero sin correlación con la mejoría clínica. Hay un trabajo publicado en el New England el mes pasado que se está reevaluando por la posibilidad de su uso. La colchicina, el grupo Rosarino, es el que la está utilizando y formando parte de los multicéntricos, con el doctor Carlos Lovesio, utilizado en 0,5 miligramos cada 12 horas durante 2 semanas, parece disminuir la carga viral, pero no tener efectos sobre la mortalidad final. Y los anticuerpos monoclonales, que podemos utilizar el tocilizumab, porque existe un inhibidor de interleuquina 6 en el país, es muy caro, pero para disminuir la reproducción viral no ha tenido una demostración clara sobre la mortalidad, y como es un inhibidor de la interleuquina 6 puede predisponer a infecciones secundarias mayores. Y el suero equino, y esta es la última parte, esto sí es algo que nos interesa. No participamos del trabajo inicial presentado por el doctor Gustavo Lopardo, pero sí vamos a tratar de que todo el litoral participe de este segundo trabajo que se va a realizar fundamentalmente en pacientes en terapias y críticos, y se hizo una presentación en la SADE de la fase 2-3. Este trabajo que se realizó en Argentina fue realizado durante 6 meses, un trabajo muy intenso de investigación y uno de los más importantes, y en principio se pudo sacar la parte FC, que es la que produce la alergia grave del suero equino. Fíjense desde marzo hasta noviembre cómo se estuvo trabajando en esta fase 2-3, y el trabajo presenta 314 con grupo placebo control, con 4 miligramos kilogramos, pero en pacientes que no estaban en terapia y que no deben estar en respirador. Por lo tanto, esto se hizo en pacientes que de alguna manera posteriormente se agravaron, ingresaron a terapia y que utilizaron respirador, para lo cual el número de pacientes y el tipo de trabajo realizado no pudo llegar a una P adecuada. La hipersensibilidad, que era uno de los problemas más importantes, no se presentó. Fíjense que la AUC sobre fue muy buena, de 0,3, pero que la P no ha sido la adecuada porque el número de pacientes no nos ayudó a determinar en estos pacientes que parecería el mayor beneficio cuando el paciente tiene neumonía severa o crítica. Fíjense que en esta partecita, los de moderada no ha habido tanta modificación de la mortalidad, pero sí en la severa. Quizás en este segundo encuentro que se va a hacer en la Argentina podamos llegar a demostrar que este suero equino es uno de los futuros pilares terapéuticos. Fíjense que en este grupo, 314 pacientes, se observó que la mortalidad del 40% en la población total disminuida y el 45% en la población severa, una disminución de internación en UTI del 24% y una disminución del requerimiento de RM del 36%. Pero los pacientes inicialmente no debían estar en terapia y no debían estar en RM. Ahora sí se va a utilizar estos pacientes graves para determinar qué es lo que ocurre con su pronóstico final. Bueno, estamos llegando a la parte final. Está todo las presentaciones anteriores y esta va a estar en el Airete Eventos, así que la pueden buscar inclusive en Simposio, y cualquier pregunta del interior o de Paraná a guillermogrieva@hotmail.com la hacen, que estaremos en contacto con ustedes. Ya muchas gracias a la Sociedad de Enfermería de Entre Ríos para trabajar conjuntamente con nosotros. La pregunta era, ¿cuáles son los mecanismos de alerta que nosotros nos tienen que decir, te tenés que venir rápido a una guardia, o si está en la guardia, cuándo se decide la tomografía, qué le tengo que informar al paciente, cuándo el paciente le tengo que decir, venite a la guardia,
para que sea precoz, ¿no? Para que nos dé el tiempo del pronovigil, para que nos dé el tiempo de la cánula de alto flujo. Bueno, hay dos situaciones. La primera era la que nosotros conocíamos, de la evolución natural de la enfermedad de COVID, en la cual los primeros síntomas, en general, que comienzan los 7 primeros días, son leves, y que la insuficiencia respiratoria va a comenzar entre el día 8 o 9, y que iría hasta el día 15 o 16, y en este periodo, cuando el paciente siente que le falta el aire, nosotros tenemos que saber que la saturación esté arriba de 93. Lo primero es, si la saturación está por debajo de 93, nosotros tenemos que estar alerta de que este paciente puede estar cursando una neumonía moderada, severa o crítica. Lo segundo es la frecuencia respiratoria. Siempre tenemos que tener como parámetro que estos pacientes deben tener entre 20 y 22 de frecuencia respiratoria. Un paciente que tiene 25 o 30, obviamente seguro que está utilizando músculos accesorios, que está utilizando respiración paradojal. Lo segundo es que en el último periodo hemos visto COVID prolongado y que está descrito y que ya ocurrió en Europa, que son una evolución en doble lomo que empeora entre el día 8 y 15, que mejora parcialmente al día 21 y que luego puede presentar nuevamente síntomas llegando hasta el día 21 o 28. Esto entra del cuadro de COVID prolongado, donde no solamente va a tener la astenia del paciente, sino la disnea del paciente, con una resolución mucho más lenta de la neumonía, que habitualmente se da en las 3 primeras semanas, pudiendo llegar hasta las 6 primeras semanas. Entonces, primordial, citarlo al paciente, ver la saturación, ver la frecuencia respiratoria y ver el uso de músculos accesorios que nos están indicando un aumento del trabajo respiratorio. Bien, por lo tanto, a cada uno de nuestros compañeros que va de reposo por COVID, les sugiero a todos que les den un saturómetro, porque si saturan menos de 94, 93, que vengan a nuestras unidades, que vengan a nuestras instituciones, que se haga una tomografía y poder tomar esto en forma precoz, ¿no? Que aumenta las probabilidades de que no se complique y evitar a veces los fallecimientos, ¿no? Acá dentro de las preguntas hablan de la ivermectina, tan renombrada en cierto grupo de la población, si tiene evidencia favorable en cuanto al tratamiento. Yo presenté, lo que pasa que de todos los nuevos tratamientos, el único que posiblemente se esté ejecutando en las próximas semanas en neumonía severa y crítica sea el del suero equino. El suero equino fue autorizado por el ANMAT y están haciendo las últimas pruebas en pacientes más graves. Recuerden que el protocolo hablaba de pacientes que no estén en terapia y que no estén en ventilador, pero los resultados finales hablaban que era más efectivo en estos pacientes graves. Así que creo que focalicé mucho en lo que es suero equino. Pero en lo que es ivermectina, que obviamente la ivermectina disminuye la reproducción en dosis de 400 microgramos, que es lo que se utiliza para escabio, y que se está viendo en qué momento de aplicación podría tener una respuesta en una mejoría del pronóstico final. Es verdad, y se presentó un trabajo en el New England, esto se está reevaluando. Por ahora no hay una evidencia definitiva, ni el apoyo del ANMAT a esta dosis determinada, ni tampoco se ha expedido la Sociedad de Infectología y la Sociedad de Terapia Intensiva. Bueno, otra de las preguntas acá es de Santa Cruz, y quiero pedir la incorporación de cánula de alto flujo, necesito el nombre del aparato que usan en Entre Ríos. Aquí lo que usamos es el Neumoven, los nuevos Neumoven a partir del GraphNet, creo, tienen la posibilidad de incorporarle el módulo de alto flujo, y si no, comprarlo directamente con el módulo de alto flujo. No solamente incorporar el módulo de alto flujo a los ventiladores, los microprocesados, los comunes, los del Neumoven, sino además hay que comprar el calentador, que es la parte más importante, ¿no? Porque el aire debe estar caliente y húmedo. Si no tenemos un buen calentador, Hewlett Packard o lo que fuera, que me dé una temperatura mayor a 30 grados, difícilmente puede hacer alto flujo. Y después otra de las preguntas... De todas maneras, Ana, está muy buena la pregunta. Yo creo que deben tener de los dos sistemas, porque el primer sistema puede ser utilizado en la guardia precozmente, puede ser utilizado en clínica. En todo paciente dijimos que tiene más de 25 frecuencias respiratorias y que satura menos de 92 con aire ambiental. Por supuesto que comenzamos con una máscara de oxigenación, bien adecuada, con el barbijo adecuado y eventualmente con máscara de reservorio. Pero estos pacientes ya tienen que estar haciendo prono y por supuesto que si tienen más de estos parámetros deben estar haciendo alto flujo.
El alto flujo externo, llamamos así, es el equipo que nosotros podemos trasladar desde la guardia hasta la internación general. Y el alto flujo interno es el programa que hay que incluir en los últimos Neumoven para utilizar dentro de la unidad. O sea, consejo es la compra de equipos de alto flujo que se utilicen en la guardia o en internación general externos. Y equipos, todos los equipos Neumoven últimos, colocarle el programa que no es caro, creo que sale 100.000 pesos, el programa que ya te queda, y tenés que tener el equipo de humidificación y de calentamiento que dijo Ana, ¿no? El portátil se llama OptiFlow y también lo comercializan desde, nadie nos auspicia a nosotros, pero desde Tecme también está el portátil. Hay tres marcas en Argentina de portátiles. 3 marcas, son diferentes precios, con diferentes calidades, los 3 sirven, y el consejo es que lo tengan. Al principio los ministerios se dedicaron a comprar respiradores y, como dijo Ana, nosotros insistimos que lo que tenemos que hacer es ver los pacientes, colocarlos en prono, colocarle alto flujo y trabajar sobre el 50% de pacientes que van a evitar el ingreso a asistencia mecánica ventilatoria. Recordemos, todos estos pacientes que no entran a asistencia mecánica respiratoria van a tener entre un 90 y un 95% de sobrevida. La mortalidad en Argentina media está entre el 35 y el 45%, y en algunas regiones 55%. Fíjense la diferencia y todo lo que tenemos que hacer para evitar que el paciente ingrese a asistencia mecánica. Bueno, y otra de las preguntas, que es la última, con respecto al consumo de oxígeno al utilizar canal de alto flujo, si se puede realizar con tubo de transporte o se necesita oxígeno central. Bueno, esa pregunta la especialista sos vos, ¿no? Pero decirle que las cánulas de alto flujo necesitan otro sistema de válvulas que son de alto flujo. Fíjense que los Flumeter llegan hasta 15 litros, los Flumeter comunes que ustedes tienen. Los Flumeter que vamos a utilizar para alto flujo son Flumeter que llegan a 60 litros por minuto. No es necesario utilizar 60. Quizás con utilizar 20 o 25, el equipo de alto flujo mantenga una FiO2 adecuada, pero no lo van a obtener con Flumeter comunes. O sea que cuando compren el equipo, no solamente tienen que tener el equipo en sí, sino el Flumeter correspondiente. Acuérdense, hasta 60 litros minutos. Y lo que vamos a recordar, Ana, es la forma de inicio. Comiencen con 50 para comenzar de alto flujo de oxígeno, para lograr una adecuada homogenización inicial. Y además, no se olviden que el alto flujo produce PIP, y es importante en un paciente que está haciendo shunteo tener por lo menos 5 o 6 de PIP. Cada 10 de alto flujo aumenta un PIP, pero lo más importante es la disminución del espacio muerto, que van a hacer inmediatamente a los 15 minutos de comenzar con alto flujo. Ustedes tienen una máscara de reservorio y van a tener un espacio muerto elevado. Ustedes comienzan con alto flujo y van a tener un espacio muerto disminuido. Animarse rápidamente a identificar el paciente, a colocarlo en prono y a administrar alto flujo. Y de esta manera vamos a trabajar sobre este grupo tan importante de 40-50% de pacientes que no van a ingresar a cuidados críticos, o que ingresan a cuidados críticos, pero que no ingresan a asistencia mecánica ventilatoria. El promedio, Darío, que usamos oxígeno, nosotros en los pacientes hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado, fue de 15 litros el promedio. Algunos pacientes usan más, otros pacientes usan menos. El promedio de días que tuvimos los pacientes con cánula de alto flujo, un poco para que uno después pueda sacar los costos del oxígeno, es de aproximadamente 4 días, la media. Algunos estuvieron 7, otros estuvieron 3. Recordar, comenzamos con 60 de FiO2 y después la FiO2 adecuada, hasta 75% para lograr 92 de saturación. No es necesario que tengan 98, es más, no está bien que tengan 98. El oxígeno tiene que estar entre 93 y 96. Y el alto flujo comenzar con 50, ir a 55 o a 60. Con los equipos externos van a tener potencial hasta 60 de alto flujo. Con los equipos internos van a tener hasta 80. O sea, el equipo del respirador va a tener más alto flujo. O sea, que un paciente que está peor, lógicamente va a ir a terapia y van a cambiar de equipo. Y la inversa, cuando el paciente mejora el trabajo respiratorio, empiezan a bajar primero la FiO2 y luego el alto flujo, hasta llegar a 50% de FiO2 y hasta 30 de alto flujo, cosa que el paciente con una frecuencia menor a 25 y con una FiO2 menor a 50 y una saturación mayor a 93, está en condiciones. ¿Qué hacemos primero? Colocamos una máscara de reservorio durante 1 hora. Vemos la frecuencia respiratoria y el trabajo respiratorio. A la hora le colocamos una nariguera 6 litros. Si el paciente siguió con el mismo trabajo ventilatorio, está en condiciones de salir a terapia para la internación general.
Bueno, muchas gracias. Esa mirada. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, chao. Bueno, seguimos. Vamos a la mitad. Vamos a la mitad. Bueno, recuerden que las charlas quedan grabadas y después seguimos conectados por las redes para quien necesite protocolos y todo lo demás.